Bueno, pues aquí estoy con Javier Vila, director del documental Berintonia 3, sobre la vida de Vicente Aleixandre, que bueno, yo creo que está muy bien, sobre todo porque cartas, escritos, amigos, actores que leen versos suyos. Javier, ¿qué tal estás? Buenas tardes, encantado de estar contigo. Gracias por invitarme, ¿eh? Nada, un placer, un placer. Bueno, yo quería saber, bueno, ¿cómo decidiste hacer un documental sobre Vicente? Pues mira, la idea surge a partir de una canción del grupo Maga, que se llama la canción del número, la casa en el número 3, que es la única canción que se ha escrito sobre Belintonia, sobre la casa. Entonces ellos, por unos giros así del destino, acabaron yendo a Belintonia cuando Belintonia estaba cerrada y solo se podía entrar de vez en cuando para cuando hacían igual algún acto o algo así. Y entonces fueron a interpretar la canción, a como cerrar el círculo, ¿no? A tocar la canción ahí en la casa y a partir de ahí es donde me llegó, a través de la gente del grupo, etcétera, fue como me llegó la historia de la casa. Bueno, y nada, fuimos a verla y como se ve en el documental, ¿no? Alejandro Sanz, que es el presidente de la Asociación también de Vicente Alexander, nos hizo una visita, él enseñaba la casa a cualquiera que quisiera verla, le enseñaba la casa y bueno, nos contó un poco la historia y me pareció increíble que una casa con semejante historia, que es una especie de templo por el que ha pasado toda la poesía del siglo XX bueno, y una figura tan importante, ¿no? Como Alexander, premio Nobel, uno de los grandes de la literatura no solamente española, sino universal, que tampoco se ha hecho ningún documental sobre él, estas historias, o sea, estas dos cosas, y luego sobre todo también siempre me ha gustado mucho la magia de los sitios abandonados, ¿sabes? Que soy también aficionado a hacer fotos, ¿no? De sitio abandonado y todo esto, y ¿no? De llegar a un sitio y en cuanto te para el tiempo suficiente, como que te empieza a llegar ¿no? Te empieza a llegar un poco esa historia. Y entonces, bueno, pues todo ese cúmulo de cosas, porque al final se trataba pues de construir un personaje, ¿no? A partir de un elemento que cinematográficamente para mí era muy interesante, como pues una casa que en ese momento estaba en ruinas, ¿no? Y estaba abandonada, llevaba 40 años cerrada. Entonces, a partir de esas huellas del pasado, de dónde estaba el reloj, dónde estaban las huellas de la cama, pues me pareció un elemento muy interesante a partir del cual traer de vuelta toda la memoria de esa casa y de Alexander, ¿no? En una historia también muy coral, como tú bien decías, ¿no? Que hay muchas cosas diferentes porque, claro, la casa fue un trasiego constante de gente, porque él tuvo una enfermedad de joven y entonces eso hizo que, bueno, que tuvo una vida muy, muy sedentaria, muy de estar en casa y hizo que, pues, que el mundo viniera a su casa. Entonces, eso también hizo, pues eso, que la casa fuera también muy importante, ¿no? Para todo esto. Mm. Claro. Bueno, Alejandro Sanz, que no es el cantante, ¿no? Hay que aclararlo un poco porque, claro, yo ahora, cuando he Sí. leído los créditos, que yo me leo mucho de los créditos, Alejandro Sanz, digo, ¿cómo? Alejandro Sanz tiene algo que ver aquí, claro, es él, es la persona que enseña la casa, que es señor que el cantante. Sí, es el presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Alexandre, que, bueno, pues son los que realmente, a ver, la casa se cerró en el 86, que fue cuando murió, bueno, Alexandre murió en el 84, la hermana en el 86, que vivía con él, vivían los dos juntos, se cerró la casa y ya ha estado cerrada pues todos estos años. Y entonces la Asociación de Amigos de Vicente Alexandre han sido un poco los que han mantenido, digamos, una especie del foco, ¿no? Para que no se apague esa atención un poco mediática, ¿no? Y han estado todos estos años, han estado un montón de años, siempre pues generando noticias alrededor de la casa, incluso en alguna época que se podía entrar a la casa, pues hacían ahí anualmente, hacían unas veladas poéticas que llamaban Los poetas vuelven a Belintonia y hacían ahí recital de poesía, en fin, ellos han sido los que han mantenido un poco la llama y es una de las tramas que a nosotros nos sirve como guía. Bueno, es un poco haciendo lo mismo que nos hizo cuando nosotros fuimos a conocer la casa y la historia, ¿no? Haciendo pues lo que él hace, que es enseñar la casa a la gente y contar la historia, sí. Sí, pero llama la atención, ¿no? Porque sí que es verdad que yo conozco como que, a ver, yo que sé, hay casas de grandes autores o grandes artistas de España que son como visitas guiadas que se pueden hacer. Esta casa está abandonada, ¿no? Que es un poco lo que Sí, vemos. la historia de la casa es que se cerró y ha estado muchos años cerrada, abandonada. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer la película, porque tú sabes, estos proyectos audiovisuales, pues una media entre 2, 3, 4 años ponerlo en pie. Entonces nosotros, mira, la primera vez que fuimos a la casa fue en el 2000, si no recuerdo mal, 2019, principio del 20, fue justo antes de la pandemia. Y entonces, claro, luego llegó también que nos decidimos ¿no? a poner el pie el proyecto, ¿no? Y entonces, pues la pandemia fue un año de pausa, total, así hemos estado como unos 3, 4 años. Al principio se puede entrar a la casa, ¿no? Pero la casa pues ha estado cerrada y bueno, y hasta hace nada muy poco, bueno, ya te digo, nosotros todo el tiempo
que hemos estado produciendo el documental estaba la casa abandonada. Justo en el momento que empezamos el rodaje de la casa, que había una subasta y tal, entonces de repente empezó a haber un trasiego de gente. Para nosotros fue, o sea, espérate, es que me estoy liando un poco. Es que lo que pasa es que es una historia un poco larga. Mira, la historia es que la familia, hay como dos partes de la familia, ¿sabes? Entonces la casa se cerró. Una sobrina nieta que se llama Alexander, ella es consciente bueno, de todo el valor de la casa, etcétera, ¿no? Y entonces ella siempre era la que permitía que se rodara en la casa, etcétera. Luego años después, entró otra familia, otra era de la familia que no le interesa nada y lo que quieren era venderla. Entonces empezaron todos esos litigios y por eso la casa se ven en los tribunales y entonces la casa realmente empezó a complicarse mucho, pues eso, el poder rodar, etcétera, etcétera. Cuando ya nos llegó a nosotros el momento de rodar, ya no tiene nada que ver la situación con la del principio, todo se había complicado mucho. Aún así, conseguimos rodar, pero ya te digo, de repente se puso en una subasta pública que quedó desierta, en fin, y es verdad que cuando nuestro rodaje hizo que, pues, que hubiera un cierto revuelo, ¿vale? Y que, bueno, y que al final parece que las autoridades empezaron, ¿sabes? La primera vez, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid llamó para una reunión a la gente de la Asociación de Amigos de Vicente Alexandre, ¿sabes? Tuvieron una reunión en plan para hacer un poco de plan, a ver si qué se puede hacer con la casa, si se podría salvar, porque siempre la idea ha sido que se convierta pues, como en la casa de la poesía, ¿no? Lo que fue un poco en vida de Alexandre. Y después de todo esto, pues al final un año después se volvió a hacer subasta y ya la Comunidad de Madrid la ha comprado y al final, bueno, pues parece que se está remodelando, o sea, ya no se va a caer porque ya incluso habían quedado algunos trozos del tejado y ya parece, bueno, que va a haber un final, bueno, como yo digo, es como el comienzo de un final feliz, ¿no? Que todavía hay que ver cómo acaba todo, pero bueno, la casa ya se ha protegido, la compró la Comunidad de Madrid y se supone que se va a arreglar para el 27, ¿no? Que se haya un símbolo pues de esto de la generación del 27, ¿no? A la que pertenece Alexandre. No, no, pues desde luego que qué buena noticia. Desde luego, a ver, espero que la Sí. Comunidad de Madrid esté a la altura, qué bueno. Pero sí, Ya sí. te digo, lleva abandonada desde el 86, se cerró la casa y hasta ahora. Y de hecho nuestra película empieza con ese ejercicio de coralidad que estamos hablando antes, ¿no? Que es una historia muy coral porque, ¿no? Emulando un poco todo aquel trasiego de la casa, pues queremos que eso es también la película, pues que también el espectador lo sintiera cuando está viendo la película, ¿no? Que pasan muchas cosas en la casa, ¿no? Y entonces, pues por eso, de hecho, el arranque es, pues, 40 años después vienen algunos de los que conocieron a Alexander en vida en la casa, que en esa época tendrían 18, 20 años, pues vuelven 40 años después a la casa, que así es como arranca la película, y deambulan por la casa en un paseo, están un tiempo como gastando esa energía, y es uno de los arranques bueno, a partir de ahí cuando le vienen a ellos, pues esos recuerdos que empiezan a contar, ¿no? En las conversaciones. Ujú. La verdad es que la película... Uy, perdón, dime. Perdón. Ah, que pensaba que te había interrumpido. No te he interrumpido, ¿verdad? No, 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 no. Genial. No, la verdad que la película, hombre, supone también un reconocimiento a la generación del 27, ¿no? Con Federico García Lorca. Joder, la verdad es que es emocionante, ¿no? Con Miguel Hernández. O sea, es emocionante bastante, pues, ver hasta qué punto, pues, estos hombres han hecho que la literatura española esté en lo más alto. Claro, es que en esa época, claro, la época del 27, pues es que era, bueno, a ver, ellos son grandes, una de las grandes hazañas de la literatura española, yo creo que universal. Y Belintonia, la casa de Alexander, pues era el sitio donde se reunía, era el sitio de reunión. De hecho, hay muchos escritos y muchos textos pues que sale de las reuniones pues eso de que faltaban sillas, de toda la gente que iba a las reuniones, se sentaban por el suelo. Pues ahí, por ejemplo, Lorca leyó los sonetos del amor oscuro por primera vez cuando todavía no tenían nombre. Bueno, Alto Laguirre, que tenía siempre sus máquinas de imprimir, pues imprimían ahí revistas. Pues digo, en esa época del 27, que es la generación de Alexander, pues fue un poco el sitio de reunión, ¿no? Era el sitio donde se reunían, digamos, las nuevas generaciones de poetas, los que tenían ganas de un poco de romper con ¿no? Con el pasado, ¿no? Desde el punto de vista poético. Y por eso, pues, en esa época tuvo toda esa importancia, sí. Ujú. Sí que es verdad que ahora estamos en un momento en el que estamos viendo también, aunque con otro escritor de muchos años atrás, muchísimos años que es Cervantes, la película un poco
inventado o no sobre su vida y tal, con su condición sexual, fíjate que, bueno, Vicente Alessandre era bisexual, o sea, y sí que es verdad que no sé si de algún modo, bueno, él lo escribió, pero no sé si de algún modo se intentó ocultar también esto. No es que se ocultara, lo que pasa es que él siempre decía que él se enamoraba de las personas, no tanto de hombre, mujer y tal. Lo que pasa es que también hay que entender un poco, pues por un lado, que esa mentalidad burguesa de esa época, ¿no? Que él lo reconoce en escritos, que como que mi mentalidad, o sea, mi mentalidad y mi mente burguesa me hace que tenga que comportarme de una manera cuando en verdad en el interior me siento de otra manera. Luego también toda la época de la posguerra y todo eso, a ver, es que la homosexualidad era peligrosa, era perseguido. Por su casa pasaba muchísima gente, o sea, relacionada con la literatura, con el arte, con la cultura en general. Pasaba gente de todo tipo de ideología. Entonces, a ver, él lo hablaba con gente, de hecho, en algunos testimonios, en las conversaciones que salen en la película, pues algunos dicen, bueno, es que con nosotros sí hablábamos de esto, porque igual había alguna pareja homosexual que eran también del entorno de amigos y todo eso, de eso sí se hablaba más, pero no lo hablaba con todo el mundo, ni tampoco lo expresaba abiertamente también por el contexto ese de la época, ¿no? Pero luego sí que verá, por ejemplo, cuando se publicaron los sonetos del amor oscuro de Lorca, muchísimos años después, ya en Democracia, pues efectivamente Alexandre decía, hombre, que por qué no se, él decía que por qué no se decía que esos sonetos realmente están dedicados a un hombre, ¿no? Entonces quiero decir, es que había un poco esa contradicción, pero claro, en esa época no se hablaba tan libremente de todo esto, ¿no? En la posguerra y en todos estos años. Pero él por encima de todo, yo te digo, pues tuvo amores masculinos, femeninos y sobre todo como bueno, como quedado también muy reflejado en muchas de sus cartas y también en su obra. El amor es uno de sus grandes temas, es su gran tema, es conocido como el poeta del amor. Pues él está un poco por encima de todo eso y para él eran las personas. Joder, ¿hasta qué punto le gustaba a las personas que tenían como horarios para ir a su casa? O sea, por la tarde, por la mañana si eras ya muy amigo suyo, o sea, es impresionante. O sea, a mí me ha encantado esa parte, ¿no? De todas las visitas que él recibía, o incluso cuando recibió el Nobel, que ya estaba como un poco harto de tantas visitas, porque eso ya debe ser la repanocha ya cuando ganó el Nobel. Claro, por esto que hablamos, porque como tú estarías a alentar y luego él tenía un carácter como muy abierto y muy social, pero claro, podía seguir muy poco. Entonces, él tuvo esa habilidad de traer el mundo hacia su casa, ¿no? Y por eso se convirtió en ese trasiego. Aparte que era un grande de la poesía y todos querían hablar con él, muchos querían hablar con él y, ¿no? Y hablar de temas poéticos y todo eso, pero es que él también tenía un carácter así como muy social y claro, eso hacía que tuviera que organizarlo de alguna manera, porque luego también tenía una salud muy delicada y entonces tenía que reposar no sé cuánto al día, tenía que dormir la siesta, en fin, tenía una vida así como muy zen, entonces hacía que todo eso lo organizara de alguna manera que lo pudiera llevar para adelante, ¿no? Pero ya te digo, para él era muy importante porque no solamente a nivel social, sino que ese mundo que venía para él también lo utilizaba él, digamos, como material para su creación poética, porque claro, él esa experiencia humana que igual le faltaba, ¿no? Porque no podía salir tanto al mundo exterior, pues esa experiencia el mundo exterior la traía. Entonces, de pequeña anécdota, de historias que le contaba la gente, etcétera, él a partir de ahí fabricaba imágenes para luego hacer poemas y todo eso. Por eso, entonces, ese universo de su casa, por eso es tan importante la casa también, porque desde el punto de vista este personal, pero todo ese trasiego de gente que vino durante todas esas épocas, que pues ya te digo, hasta que se murió, ¿no? Y luego ya cuando el premio Nobel, efectivamente, ahí ya fue, digamos, el cénit de las visitas, ya se le fue un poco de las manos. Bueno, ya contaba que estuvo como varios días la puerta sin cerrarse, entrando, saliendo gente y todo eso, y él ahí ya está un poco mayor, la salud ya la tenía súper delicada, y de hecho eso le complicó todo ese estrés, todo ese trasiego, le complicó bastante. La salud, de hecho, hizo hasta que perdiera la vista, que no podía leer, y ya nunca más volvió a leer, sí. Mm. Fíjate, un poco la maldición del Nobel, un poco, ¿no? O sea, que tuvo esa infección, como tú bien dices. Sí, él decía que, bueno, que por un lado, efectivamente, había sido un reconocimiento, no hay que negarlo, pero que por otro lado había sido también una maldición porque pues había dejado, por ejemplo, de hacer una de las cosas que más de su vida, que más le gustan de su vida, que era leer, por Ujú, ejemplo. ¿Sabes? totalmente. Entonces, sí, ¿Qué eso te fue una para otro. gustaría? O sea, bueno, perdón, antes de una otra pregunta. Bueno, hay actores que están leyendo varias de las cartas, varios también de los libros de Vicente, como Manolo Solo, Antonio de la Torre, Mona Martínez y Ana Fernández.
¿Cómo os contactaste con ellos para hacer este trabajo que a mí me parece maravilloso y precioso lo que hacen también? Bueno, pues ellos en cuanto le contamos la historia y mira que, bueno, y nos dijeron que sí rápidamente. Y mira que están todos súper atareados, sí, porque, vamos, Manolo solo está con el rodaje, no me acuerdo si la saca Manteca, no, Antonio de la Torre, perdón, está con el hombre del saco, me parece. Manolo solo creo que estaba con la serie de Alberto Fernández está sobre el 23F. Bueno, en fin, están todos liados y hicieron un hueco para venir y bueno, se estuvieron preparando las cosas y tal, y tuvimos ahí varias conversaciones y luego ya pues vinieron y lo hicimos todas las lecturas, pero bueno, que fue, ellos pusieron también empeño de su parte, ¿sabes? Teniendo en cuenta que eso, que están todos entre rodajes, Mona está también en el Teatro Real, creo que era, con alguna obra, en fin, muy liada. Ana Fernández, que está con una serie diaria todos los días, también se vino el fin de semana, en fin, que bueno, pusieron de su parte y para nosotros un lujazo. Y eso fue una parte también de esta corralidad que hablamos, de que por un lado estaban los que lo conocieron en vida, ¿no? Que es como la memoria viva, digamos, de Alexander, que no están todos esos recuerdos después de ver la casa, pero claro, luego están todos los que no estuvieron, y que son la mayoría. Y entonces hay tantos textos y tantas cartas, que claro, el Alexander escribió una cantidad ingente de cartas, bueno, y era los grupos de WhatsApp de la época, ¿no? Todos se comunicaban por carta. Y entonces, claro, hay una cantidad de material increíble. Y entonces, claro, traer todo eso de vuelta y también construir un poco ese lado humano a partir de, pues de pequeños detalles humanos, no tanto biográficos, que también hay cosas biográficas, pero sí me interesa mucho esa relación humana, que al final pues ya está. Si es que al final siempre los protagonistas de documentales son gente y al espectador lo que le interesa son las cosas que le pasan a la gente. Aunque luego ya al final estés contando también la historia de un poeta y su obra y poema y poesía, etcétera, pero esa historia humana, ese lado humano, el que me interesaba. Entonces, pues ellos, de estos actores y actrices, pues lo que hacen es traer de vuelta pues también esa voz, ¿no? Pues de Neruda, bueno, a Miguel Hernández, bueno, en fin, muchísima gente, ¿no? Fíjate que yo al ver el documental he pensado qué bonito era antes, ¿no? Eso también quizá porque al tener nostalgia siempre como que lo ponemos más en valor, ¿no? Que eran cartas, ¿no? Las cartas de antes, no es como ahora los WhatsApps que pegamos y es como que son gilipolleces la Claro. mayoría de las veces, ¿no? Las cartas sí que es verdad que tenían como cosas más importantes que decir y mucho más pensadas, ¿no? Es algo... Claro, sí, y aparte tío, él tiene una vida muy sedentaria que se dedicaba a recibir visitas y a escribir cartas, bueno, y a escribir poesía, claro. Pero, y luego también el punto que tiene también la de Alexander es que eran como muy confesionales, ¿sabes? Porque era muy de sentimiento, entonces eran cartas, pues eso, muy hablando de sentimiento, pues de como de las personas. Entonces, claro, todo ese material hace, pues que, bueno, material. Yo he trabajado un porcentaje pequeñísimo de todo lo que de hecho hay un montón de material de cartas que no están ni catalogadas ni que se sabe que las tiene no sé quién o las tiene tal y que todavía ni se conocen. O sea, eso es una cantidad de cartas increíble. Pero sí que es verdad que, bueno, que gracias a eso y a esa, digamos, ese lado humano de su forma de escribir las cartas, pues podemos conocer un poco ese punto de vista y también construir el personaje y contar una historia, pues eso a partir de pequeñas intrahistorias entre él y otros personajes, ¿no? Que se ponen en relación entre ellos, ¿no? Y que es lo que me interesaba también, que no sea tan, bueno, como cualquier cosa cinematográfica, que no sea, toma, ahí tienes todos los datos y no deja al espectador pensar nada, sino ir construyendo poco a poco y también dejando huecos para que la gente vaya pensando sus propias cosas, dando sus cabos y todo eso, ¿no? Que es como el espectador realmente, ¿no? Digamos que se engancha a la pantalla. Entonces esa forma de contarlo es la que me parecía muy interesante, muy laboriosa de hacer, la verdad. Han sido unos cuantos de meses en la sala de montaje, pero bueno, al final se trataba de darle un poco ese punto humano y buscar un poco esa emoción, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Y ya para terminar, ¿qué les dirías a los espectadores pues, que se pasasen por esa casa de Vicente Alessandre y que descubriesen todos estos tipos, estas cartas, todos sus amigos, gente que le está descubriendo, actores maravillosos que leen sus artículos? ¿Qué les dirías para que descubrieran también este documental? Bueno, yo lo que les diría es bueno, que se puedan pasar por la casa, no sé en qué momento será, porque ahora mismo se está rehabilitando, pero en el momento que puedan que se pasen por la casa y sobre todo que la escuchen, que es lo que me dicen a mí cuando la primera vez cuando fui a la casa, la gente de la asociación, Alejandro y esta gente me decía, tú escucha la casa, y es verdad, que ibas por la habitación y yo al principio no lo entendía muy bien, pero luego ya cuando me he enfrentado a toda esta cantidad de material, ¿sabes? O sea, una cantidad de material que acaba enterrado, ¿sabes? Que cualquier hilo que tiras te da para otro documental, que es una historia muy grande, es la literatura, la poesía del siglo XX en España, pues al final
pues al final lo que hacía era esto, escuchaba la casa, decía, bueno, pero en la casa, ¿qué pasaba? ¿Cómo, sabes? Entonces, era así un poco mi guía. Entonces sí le diría, bueno, pues que cuando tengan la oportunidad vayan a la casa porque bueno, por ahí ha pasado, son historia de la literatura universal. Y, hombre, y es un poco triste que, bueno, que un símbolo que en cualquier sitio, pues, ¿sabes? La casa de un premio Nobel es un sitio al que, ¿no? Es un sitio al que va la gente que se cuida porque forma parte del símbolo de ese país. Aquí realmente, bueno, ahora ha habido el giro hasta el final, pero bueno, ha estado años y años, hasta 40 años abandonada y prácticamente a punto de caerse. De hecho, la última visita que hicimos, que fue un año después de acabar el rodaje, se había quedado ya otro trozo del tejado, en fin, estaba prácticamente, o sea, se ha salvado, digamos, in extremis. Se ha salvado efectivamente, pero bueno, todavía hay que ver cómo se va a desarrollar un poco todo esto. Entonces, bueno, le diría que bueno, que en cuanto puedan vayan a la casa y se dejen y que la escuchen. Y que vean tu documental, ¿no? O sea, que es una pieza clave también el documental para entender también un poco todo este mundo, Sí, la casa también. sí. El documental forma, yo creo que forma un poco parte de esta historia, pues porque, por ejemplo, mira, la casa, tal como la hemos retratado en el documental, ya no va a existir porque se va a rehabilitar. Entonces, todas esas huellas del paso del tiempo, por ejemplo, él escribía en la cama, toda su obra la escribió en la cama. Entonces, en el dormitorio está la huella en la pared donde estaba la cama, por ejemplo, o el reloj donde que se abre en el paso del tiempo en poemas, no sé qué. Entonces, claro, todas esas huellas están retratadas de forma, bueno, tú lo has visto en el documental, muy minucioso, porque es muy minucioso, porque es el punto de vista de alguien que está en casa siempre y se fija en todo tipo de detalles, ¿no? Entonces cualquier detalle, nosotros estuvimos con el mismo punto de vista, 3 semanas estuvimos rodando, entonces ya no sabemos cada recópico, que ahora entraba la luz por tal esquina. Y pues también tenemos la suerte que han estado con nosotros, pues la última generación que lo conoció, de los novísimos, la última gran generación, casi todos, ¿sabes? San Vicente Molina Foy, Jaime Sile, Antonio Colinas, Barnatán, Guillermo Carnero. Entonces, claro, esto también es una generación, tienen ya 80 años largos y bueno, y también es un documento histórico, ¿no? Totalmente. Oye, pues Javier, pues un placer, muchísimas gracias por atendernos y nada, recomendaremos este magnífico documental para conocer la historia de uno de nuestros grandes escritores. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Vale. Y Javier, ¿cuándo se podría ver el documental? Porque seguro que muchos de los entrefoqueros que nos están viendo quiere verlo. Pues mira, justamente lo proyectamos el miércoles 17 en la Cinemateca Madrid, Cineteca, en el Festival de Cine de Madrid, de documental, y nada, y será el miércoles a las 5:30. Todavía quedan entradas. Y luego ya haremos un estreno comercial que estará en Madrid y en otras ciudades, pues a final de noviembre. Perfecto, pues Así que nada, esperamos veros por allí. genial. Pues iría en este caso el día 17 a las 5:30 en Cineteca. Es un cine de los más bonitos del mundo, así que perfecto. Vale, pues muchas gracias.